Bueno, primero que todo agradecer la invitación, saludarlos a todos y a todas, los estudiantes, los profesores, los representantes del colegio, de trabajadores y trabajadoras sociales. Celebrar estas instancias, yo creo que estas instancias de extensión son súper importantes para el proceso formativo, para cuestionar, sobre todo con una buena excusa como son los 90 años, una buena excusa para cuestionar cuál es el rol de la profesión, el rol de lo que uno hace en su disciplina, lo que quiere hacer por vocación, y darle un sentido quizás desde otras disciplinas. Yo vengo no solo de la ingeniería, porque hoy día no les voy a hablar desde la ingeniería, sino que probablemente lo más interesante que pueda aportar tiene que ver con el rol que pueden tener los movimientos sociales en la incidencia política y por lo tanto en la transformación social. Y quizá esa experiencia en la que me ha tocado participar pueda gatillar una discusión de la cual saquemos algún aprendizaje, alguna conclusión, alguna síntesis. Pero antes a mí me gustaría comenzar desde bien atrás, desde más atrás de lo que quizás nos podemos imaginar, haciendo una reflexión con respecto a de dónde venimos. Y voy a citar a mi abuelo, que mi abuelo es filósofo, además de ingeniero, y ha sido una de las personas más influyentes en mi forma de vivir, de pensar. Y él siempre dice, y tiene una obsesión con esto, que los humanos somos producto de dos cosas, como especie. Somos producto primero de una mutación genética, si uno se va ya a la ciencia dura, desde el polvo cósmico de las estrellas, desde el Big Bang llegó, se armaron galaxias, planetas, sistemas solares. Dentro de esos sistemas solares la confluencia de distintos elementos llevó a algún elemento que dio origen a la vida, esa vida mutó y llegamos a tener un pulgar oponible y alguna capacidad cerebral para convertirnos en lo que somos ahora, que somos humanos. Pero la otra componente esencial de la humanidad, de la raza humana, de la especie humana más bien, está dada por la cultura, por la interacción entre personas. O sea, no somos solo una mutación genética, sino también somos la cultura. Y comienzo así porque la cultura se puede dividir en distintos ámbitos. Nuevamente voy a ocupar algo que me enseñó mi abuelo, pero que no es propiedad de mi abuelo, sino que viene de mucho antes, de Platón, que dividió en tres, una triada de Platón, que decía, mira, la cultura se divide en tres grandes áreas, lo cierto, lo bello y lo bueno. ¿Ya? Lo cierto entendido como aquello que es verdadero, como la ciencia o lo que es, se puede conocer, palpar, practicar a través de la empiria. Lo bueno como aquello que nos dotamos para un comportamiento civilizado, dependiendo de la época, por cierto que eso es dinámico. Y en un tercer lugar, o sea, todo lo que es la ética, la moral, la formación en ciudadanía, por así decirlo, vendría a ser parte de lo bueno. Y lo bello como aquello que nos mueve, como toda la creación artística que finalmente gatilla ciertas cosas en nosotros que nos hace que la vida tenga sentido de alguna manera. Y hago esta introducción porque creo que al final cuando uno habla de la injusticia, y como conversábamos anteriormente con Marcela, al final la profesión o en lo que ustedes están y la temática del foro tiene que ver con transformar lo social, con que las injusticias y muchas veces las miserias humanas tienen que ver no por algo natural, sino por una construcción cultural, por algo que hemos dejado por acción u omisión que ocurra. Entonces es súper importante, creo, partir situando esto en que la transformación no solo es posible, sino es necesaria, como forma de ordenamiento, si es que quisiéramos abordar lo bueno, ¿ya? La parte de nuestra cultura que está mal, o sea, que encontramos lo opuesto, lo malo, tenemos que transformarlo en algo bueno. Y en este caso, las normas de convivencia para que exista miseria, para que existan, no sé, campamentos, para que exista hambre, para que exista enfermedad, pobreza, muchas veces tiene que ver porque dejamos que eso ocurra. Tomamos decisiones que desencadenaron un comportamiento social que gatilló la injusticia, la miseria, el hambre, etc. Nadie podría decir, perdón, suena un poco fuerte eso, nadie podría decir que hoy día no existen los recursos naturales suficientes para que la gente en el mundo deje de tener hambre. O sea, se produce suficiente comida para que todos podamos comer. El problema es que el ordenamiento y las reglas de comercio, de comportamiento, que finalmente es cultura,
es una forma cultural, nos han dado otras prioridades que no ha sido la igualdad, no ha sido la satisfacción básica de necesidades. Entonces, la profesión en la que ustedes o se desempeñan o se van a desempeñar, si es que aprueban los ramos y se titulan, y pagan las cuotas de un sistema muy caro de educación superior, lamentablemente, es transformar lo social a través de la intervención, como decía Marcela, a través de la investigación, a través de la incidencia política. ¿Y por qué son importantes los movimientos sociales? ¿Qué tienen que ver los movimientos sociales en todo lo que he dicho? Porque partí desde muy atrás, partí desde el Big Bang y llegué a hablar de la profesión del trabajo social. Porque al final las disciplinas y nuestro sistema universitario va profesionalizando mucho las distintas disciplinas. A mí me gustaría que fueran un poco más interdisciplinarias. Lamentablemente hoy día existen disciplinas que son muy cerradas. No, tú eres ingeniero y te dedicas a la ingeniería, tú eres abogado y te dedicas al derecho, tú eres trabajador social y te dedicas al trabajo social. Y a veces a mí me atrae más la transversalidad, la interdisciplinariedad, la interdisciplina. Pero en el marco de un país donde existen carreras súper profesionalizantes, yo creo que es fundamental que logremos compartir distintas experiencias sobre lo que ha pasado en nuestro contexto político, social reciente. Y lo reciente es que han habido grandes movilizaciones estudiantiles desde el año 2006 a la fecha, quizás como pocas veces en la historia de nuestro país, demandando una concepción distinta de lo que significa la educación, lo que significa el acto de educar. Si volvemos a la parte donde hablábamos o donde hablaba, lo estoy involucrando en la charla, donde hablaba de Platón y la cultura en estas tres dimensiones, lo bello, lo bueno y lo cierto. Si es que todo es herencia cultural, la forma en cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo enseñamos distintas asignaturas, cómo traspasamos distintos contenidos, uno podría pensar que la educación es el lugar donde escogemos socialmente o democráticamente los mejores elementos de la cultura de nuestros antepasados y del presente para entregárselo a las generaciones futuras. Es el mecanismo bajo el cual nosotros queremos dotar a las generaciones que vienen de un piso, habilitarlos culturalmente para que puedan tener un mayor bienestar en su vida y así puedan generar a posterioridad una evolución cultural. Mayor bienestar. Eso debiese ser la educación. Pero, ¿por qué voy a esto? Porque entender la lucha del movimiento social por la educación meramente como una transferencia monetaria para que alguien no pague por la educación y poder así gastarse esa plata en el mall el fin de semana, para mí no es la lucha del movimiento estudiantil. Para mí la lucha del movimiento estudiantil tiene que ver con cuestionar por qué debiese ser un derecho la educación. Debiese o no serlo. Pongámoslo en disputa. Puede ser que lleguemos a la conclusión que no. Yo creo que sí, pero pongámoslo en disputa. No hablemos, y por eso me carga el debate como está actualmente planteado en los medios, de si es que el próximo año debiese o no entrar en la gratuidad un porcentaje más o un porcentaje menos. No se trata de una transferencia de plata. Obviamente que es urgente y para muchas familias, probablemente acá muchos de ustedes y de sus compañeros estén ahogados en crédito, estén ahogados con las cuotas de la matrícula, del arancel, o con la maldita brecha entre el arancel de referencia y el arancel real. Pero lo cierto es que esta lucha nunca fue una lucha gremial. Al menos eso es lo que yo al menos entendí desde el minuto en que me involucré en el movimiento estudiantil. Tenía que ver con una lucha que trascendía nuestra generación y nuestros problemas individuales. Tenía que ver con los que vienen, con las generaciones que vienen, por lo tanto estábamos disponibles a sacrificar algo por los que venían. Y esa mirada, entre comillas, de mediano o largo plazo, esa mirada quizás altruista que no tenía que ver con el beneficio individual, sino con el beneficio colectivo, creo que fue una de las cosas que cautivó a la población chilena a decir, esto tiene sentido. Que no era algo, los chiquillos no están peleando porque quieren algo para ellos ahora, sino que porque quieren algo para futuro que es mejor para todos. Y lo que se identificó como lucha, y les prometo que voy a llegar al punto, porque me he dado una vuelta larguísima,
tiene que ver con cuestionar los paradigmas existentes sobre la lucha gremial. La lucha gremial generalmente es que quiero algo, me dan hasta la mitad, acepto. Y se genera como tranquilidad. Yo creo que en el ámbito de la educación hay una lucha por un cambio de paradigma que es un poco más grande que eso. Y que todavía quizás desde lo que se muestra en una cuña en los medios no es suficiente para poder magnificar. Y el movimiento estudiantil es solo un ejemplo para hablar de algo más importante, que creo que es la convivencia y la democracia. Porque el movimiento estudiantil pone un tema en agenda desde el 2006 a la fecha. Yo aquí creo que nadie se puede apropiar de lo que fue o es el movimiento estudiantil, pero lo cierto es que todos contribuimos un poco a fortalecerlo, a robustecerlo. Pero eso se puede dar en muchos otros movimientos, en el movimiento por los derechos de los pueblos originarios, o en los movimientos por la diversidad sexual, o los movimientos por la salud, por las enfermedades raras, por lo que sea. Cuando existe miseria en algún lado o injusticia, lo que se gatilla es una demanda, ¿no? Una demanda. Y probablemente la distancia que existe con los tomadores de decisión, que en Chile por nuestra tradición oligárquica ha sido muy distanciado y muy elitizada comparado con quienes sufren realmente de esta miseria o esta injusticia, lo que genera es una brecha de insatisfacción. Una brecha de insatisfacción entre quien es sujeto de aquella injusticia que debe ser transformada, o sea, el sujeto que está sufriendo aquellas consecuencias, versus el que toma la decisión y que no sufre ni de cerca la mayoría de las veces esas consecuencias. Por lo tanto, en esa brecha de poder, no solamente de estado actual, sino de poder, es que no logramos avanzar hacia una presión suficiente que permita acelerar los cambios. O sea, si es que hubiera voluntad, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si es que todos los parlamentarios tuvieran a sus hijos en la educación pública estaría excelente. Si todos los, o mucho mejor que ahora, no sé si, pero si es que todos los políticos estuviéramos en FONASA, les prometo que funcionaría mucho mejor el sistema de salud. Entonces, esa diferencia yo creo que tiene que hacer una reflexión en cuál es el rol que pueden jugar los trabajadores y trabajadoras sociales. Porque los trabajadores y trabajadoras sociales, teniendo una comprensión o necesitando tener una comprensión de lo social desde la disciplina, o sea, son profesionales de esto, de cuestionar cómo se pueden hacer intervenciones sociales que logren esa transformación, tienen un rol fundamental en lo que es el diseño, la implementación y posterior análisis de las consecuencias de las distintas políticas. O sea, de cómo una élite, que en particular caso de Chile, muy oligárquica y muy distanciada de los problemas reales, por lo tanto muy desafectada, no sabe, o no sabemos, me voy a incorporar, no sabemos ponderar necesariamente cómo esa toma de decisiones tiene un real impacto en la vida de quienes son los sujetos de esa injusticia. Por lo tanto, el movimiento social cumple un rol fundamental, por un lado, en levantar lo más claramente posible esa demanda y esa injusticia y esa insatisfacción. Y ahí cada vez hay formas más elaboradas de poder generar esa presión. Pero también hay un espacio importante para lo técnico profesional. O técnico me refiero no de una carrera técnica, sino de lo que muchas veces se alega como tecnocracia. Tecnocracia es cuando domina la técnica por sobre la política. Pero yo creo que siempre, cuando se toma una decisión política, tenemos que acudir a los técnicos para que nos digan cuál es la mejor manera de tomar cierta directriz política. No al revés, como muchas veces sucede, que los técnicos son los que dicen, no, mira, esto es lo que tú puedes hacer. Y los políticos tienen que decidir entre un ámbito o un dominio muy reducido de temas. No, yo creo que las decisiones políticas se toman bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, decimos lo que queremos hacer, y luego tenemos que encontrar la mejor forma de llevar esa implementación, y ahí los técnicos, es decir, distintas disciplinas que se dedican a esta materia, como en este caso y en muchos casos de injusticia, son los trabajadores y trabajadoras sociales, debieran ayudarnos a esa tarea. Porque en la transformación social, dado el enfoque que le pueden dar, un enfoque crítico, un enfoque integral, no reduccionista, y un enfoque que yo creo cada vez tiene que ocupar y abusar, muchas gracias, de las tecnologías para poder resolver dicha gracia.
dicha problemática. Y el enfoque crítico es súper importante en la formación educativa, ya sea desde primero básico a cuarto medio. Yo tengo el diagnóstico, no sé si ustedes lo compartirán, pero no se nos enseña mucho a pensar, sino a repetir. Y en la universidad pasa algo parecido, no igual, porque obviamente uno empieza a leer autores y uno empieza a estudiar por primera vez en su vida, no así como en el colegio. Y creo que a mí al menos hubo algunos profesores que realmente me hicieron pensar. Y a mí me encantaría que todo el proceso educativo, desde el comienzo hasta el final, fomentara el pensamiento crítico, que uno se cuestionara lo establecido, que uno se desafiara. Y de repente nosotros mismos somos bien flojos y tratamos de buscar el atajo más corto para pasar el ramo, etc. Pero si tuviéramos una cultura que desde chicos nos incorporara en esa ambición por el conocimiento, esa ambición por la disciplina, por el estudio, y ahí los que estudian pedagogía y didáctica tienen que craneársela para encontrar la forma más entretenida de que eso llegue a nuestro comportamiento. Yo creo que podríamos empezar a tener una masa crítica de especialistas en la transformación social, como son los trabajadores sociales, para incidir políticamente en el ámbito de las decisiones político-democráticas. No sé si estoy siendo muy complicado, pero yo les prometo que en mi cabeza existe un vínculo entre estas cosas. El otro ámbito que creo que es importante, además de un pensamiento crítico, como les decía, es el ámbito integral y más multidisciplinario. Si hay una carrera que es multidisciplinaria, es el trabajo social. O sea, el trabajo social tiene que tratar de encontrar explicaciones, meterlas en una disciplina, en una profesión, que tienen que ver con todo, con la economía, que tiene que ver con la sociología, que tiene que ver con muchas veces la misma educación, con la administración pública, con todo, con muchas cosas. Por lo tanto, un enfoque integral les permite en la disciplina tener una aproximación más incidente. Y yo repito, conocimiento es poder. Entonces, mientras uno más esté preparado como gremio también, como profesionales, más van a poder incidir desde ese enfoque crítico en la toma de decisiones de los actores políticos. Y en tercer lugar, y acá algo que yo creo que todas las escuelas de trabajo social están al debe por kilómetros y muchos, es adaptarse al cambio tecnológico. Puede parecer un cliché más aún viniendo de un ñoño que estudió ingeniería en tecnologías de la información, como yo. Pero la revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos 20 años y que no nos damos cuenta, va a hacer que todas las profesiones cambien de aquí a los próximos 10 años en su forma de ser ejecutadas. O sea, todo lo que los han enseñado de ejecución va a cambiar. Probablemente la teoría no, obviamente, eso se demora mucho más y van elaborándose cada mucho tiempo, o sea, cada cierto tiempo. Pero la ejecución está cambiando radicalmente. Uno podrá pensar en cosas absurdas, como que hoy día existen documentos colaborativos como los Google Docs, ¿ya? Que eso hace 5 años no existían. Pero no, hace 6. Pero lo que hizo el Internet, lo que hace la computación, no es propiedad de los ingenieros ni de los computines, es patrimonio de la humanidad. Y es una herramienta, no es un fetiche. Cuando se vuelve un fetiche, a mí me desagrada, pero cuando nos imaginamos el potencial que podemos ocupar esta revolución tecnológica, por supuesto que puede tener impacto en esa misma transformación social por la que están luchando, por la que día a día a través de esa vocación están luchando. Por poner un ejemplo, la georreferenciación, o sea, la geolocalización. Para un trabajo como el que van a desempeñar ustedes, fundamental. O sea, cómo se hace todo el trabajo desde levantamiento de información, seguimiento de casos, análisis más estadístico, cualitativo y cuantitativo de las distintas y de la multidisciplinaridad y las bases de datos, cómo pueden ayudar a ese análisis, es algo revolucionario. Imagínense cómo lo hacían hace 90 años, fue 1925. Sí, también las matemáticas. En 1925, ser un trabajador social debe haber sido algo muy complicado. Y las profesiones van mutando en función de las herramientas que éstas disponen.
Un médico en 1930 no era el mismo médico que se forma hoy, porque la tecnología es distinta y lo habilita a hacer cosas muy, muy distintas. Lo mismo pasa con cada una de las profesiones. Yo creo que el desafío, un desafío transversal de todas las carreras en la época que estamos viviendo es preguntarse cómo diantres habilitamos al trabajador social en este caso, pero puede ser al médico, al abogado, al ingeniero, al kinesiólogo, al que sea, para que esté habilitado profesionalmente a trabajar en un contexto que no sabemos cómo va a ser. No tengo idea cómo va a ser la evolución tecnológica de aquí a 10 años, pero probablemente va a crecer de manera exponencial. Entonces, si es que a mí me preguntan en una fecha que nos ilustra cuánto tiempo lleva una disciplina, cuáles serían las distintas reflexiones que yo podría hacer, yo las resumo, todo lo que he dicho, en 2 o 3 ideas centrales. La primera es cuestionar el rol político que tiene cada una de las profesiones. Dentro de una sociedad que toma decisiones, dentro de una democracia donde se supone que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el rol que la técnica tiene para resolver algunas injusticias que todavía están establecidas es fundamental. Y ustedes, como nadie, debiese estar presente cuando, por ejemplo, hoy día votamos la disminución o la eliminación del 5% que los pensionados todavía pagan en un porcentaje de su pensión para el tema de salud. Yo no escuché en ninguna intervención a alguien que haya citado un trabajador o trabajadora social que probablemente ve cómo se ejecuta la ficha de protección social o cómo hay un análisis con respecto a la focalización o la universalidad de estos beneficios. Entonces, la dimensión política que tiene que tener una profesión, yo creo que es relevante tomar conciencia de ella en una sociedad democrática, ¿ya? Donde se supone que se toman decisiones colectivamente, el que cada uno de ustedes sepa que es un actor que puede influir en las decisiones políticas y no solamente en las micro decisiones, es fundamental. La segunda es cómo la profesión se analiza a sí misma, cómo la profesión se puede, o sea, cada profesión, todas las profesiones y finalmente la educación como concepto, es una herramienta que está a disposición de un fin, es un medio para un fin, ¿ya? Y ese medio tiene que estar constantemente puesto en cuestión en función del contexto, en este caso tecnológico. El contexto tecnológico no puede ser simplemente algo que miremos de lejos y digamos, eso es para los ñoños, eso es para los que se dedican de la tecnología y nuestra disciplina es puramente humanista. Porque muchas veces se separa tan fuertemente las disciplinas entre lo que, no, acá no metemos números y algunos le tienen miedo a eso. Yo creo que el analizar la profesión desde una perspectiva crítica y poder asumir los desafíos tecnológicos que vienen adelante, más que desafíos, las oportunidades que ofrece la tecnología para aumentar el nivel de impacto en esa transformación social que uno quiere hacer, es un desafío permanente. Y yo no sé si es que actualmente las escuelas de trabajo social se lo están haciendo. Y sería bueno que lo cuestionáramos. Y por último, una reflexión que la última tiene que ver con el rol de los movimientos sociales, porque esto ya no tiene que ver con la profesión propiamente tal, sino con cómo ser parte de un movimiento social es gatillar una transformación también. O sea, la transformación social no se da solo desde la política pública, sino que se da desde la denuncia de una injusticia, de algo que está mal, de algo que no debiese ocurrir. Entonces, el organizarse, el generar capacidad de síntesis frente a una injusticia y poder exponerla en términos de generar empatía en la mayoría de la población para que ésta se manifieste y le exija a sus representantes que la modifiquen con la ayuda de los técnicos, que en este caso pueden ser ustedes que permiten elaborar una mejor política pública, es un ciclo que debiese ser virtuoso y no debiese ser entendido como una amenaza, como muchas veces para algunos gobernantes pareciera que lo es. O sea, el movimiento social como enemigo. Es una forma, desde mi punto de vista, torpe de entender al movimiento social. El movimiento social debiese ser un aliado para detectar de manera más directa cuáles son las falencias que desde un mundo supuestamente, idealmente bien intencionado de representantes quieren solucionar los problemas del pueblo. Y reconociendo sus limitantes, los representantes acuden al movimiento social, acuden a los técnicos para hacer mejores políticas públicas y un círculo virtuoso.
Lamentablemente eso no sucede así. No sucede así por múltiples razones, entre otras porque muchos representantes, más que representar al pueblo, representan a quienes lo financian. Pero eso podría ser materia de otro foro. Así que yo, con esa provocación inicial sobre algunos tópicos medio mezclados, medio pensamiento divergente y fluir de la conciencia, finalizo, pero estoy muy expectante de lo que nos puedan decir los que realmente saben de este tema, que son los profesores que están sentados acá a mi izquierda, y feliz de aprender de esta cátedra que nos pueden dar. Gracias.